Ustedes saben, es la terminación del embarazo después de las 22 semanas, sea feto vivo, feto muerto, feto pequeño, malformado, pero después de las 22 semanas de edad gestacional es parto. Antes de las 22 semanas, es decir, hasta las 22.6 es aborto. Son las dos formas de terminación de un embarazo. Es deseable que el parto sea a término, más de 37 semanas o más, hasta las 41.6. Antes es pretérmino, después 42 semanas o más es postérmino, esto ya ustedes lo saben. Pero la atención del parto es una responsabilidad de todo profesional. Ni siquiera no se necesita ser profesional, sino tener cultura general, cultura cívica, para saber ayudar a una paciente que está en trabajo de parto, que está en parto. ¿Qué situaciones pueden haber? Las más disímiles, las menos imaginables. El parto que nosotros vemos los especialistas es en un hospital, con todas las comodidades, con todos los recursos, con todas las precauciones, con todos los cuidados. Hay banco de sangre, hay equipo de especialistas, ginecólogos, obstetrices, residentes, internos, técnicos, enfermeras, hay todo. Pero un parto puede darse en una circunstancia en tal que solo la paciente puede estar y solita. Muchas veces en la selva las pacientes van, se adentran un poco al bosque y ahí tienen su parto. Y si vienen con su bebé, ¿no? Son circunstancias diferentes. Y en función de ese escenario está relacionada las cifras de mortalidad materna y perinatal. Es obvio que la morbilidad o mortalidad materna perinatal en un centro súper especializado es muchísimo menor. Tan bajo como en los países del primer mundo. En Perú, en toda la costa, más o menos se dan esas cifras. Por lo menos en las grandes ciudades como es Arequipa, Lima, Chiclayo, Piura. Pero y así como en Arequipa, gran ciudad, se dan partos muy vigilados, muy cuidados. En la periferia, por decir, en San Juan de Tarucani se están dando partos que probablemente estén comprometiendo la vida del bebé y la vida de la madre. El médico donde esté tiene la alta obligación de, así no quiera o no le guste la ginecobstetricia, tener que atender un parto. Entonces, para atender el parto, tenemos que tener nociones básicas. De eso se trata la clase, nociones básicas. Ustedes van a profundizar y probablemente en la clase teórica, en el examen teórico le van a preguntar, porque hay otras clases que se preocupan de las profundidades teóricas de lo que significa el parto. Lo que yo tengo que tocar es básicamente en un hospital o un centro de salud que tenga lo mínimo necesario para poder atender un parto y esté a cargo de un médico. Entiéndase que nosotros somos portadores de poder educar a mucha gente. El policía tiene nociones de tener un parto. El taxista debiera tener nociones de tener un parto. Cualquier transeúnte que es solicitado como ayuda debiera saber atender lo que son básicas, como es tratar en lo posible de llevar cuanto antes a esa parturienta a un centro de salud donde se encuentra un médico, una obstetriz que entiende mucho más de la atención al parto. Que si se da el parto, por lo menos saber cómo en una superficie limpia, en lo posible, se pueda recibir al recién nacido y evitar el peligroso problema del tétanos neonatal, que puede matar rápidamente no solo al bebé, sino a la madre. Eso depende de las condiciones higiénicas del momento del parto. Pero sabemos que el parto no solamente es la salida del bebé. El parto implica cuatro periodos: borramiento y dilatación, expulsivo, alumbramiento y el posparto inmediato, que es un cuarto periodo que muchos autores lo consideran y que a efectos de tener mejores resultados en cifras de morbilidad y mortalidad es conveniente considerarlo como un cuarto periodo del parto. Entonces, en función de los escenarios, nosotros tenemos que tener las nociones básicas.
Antes de ello, lo que he mencionado es el parto respecto a la edad gestacional, el parto eutóxico respecto a que no hay intervención mayormente de la persona, y el parto se sucede, tiene un curso normal, es una gestante de término, el feto en presentación cefálica de vértice, el parto se sucede, el producto transpone el parto vaginal sin mayor problema y sale un recién nacido en buenas condiciones. El distóxico, ya existen problemas en alguno de los momentos del parto. Puede ser en las fuerzas expulsivas, puede ser en la pelvis materna, puede ser en el bebé, de tal manera que el parto distóxico implica distocia por parte de la madre, distocia por parte del bebé, distocia por parte de los elementos ovulares, como es la membrana, el cordón umbilical, la placenta. La atención del parto, conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones en las diferentes etapas del parto. Todo lo que hacemos estando la paciente en parto, todo son las actividades que implica la atención del parto. Esto rápidamente, que ustedes ya lo han estudiado. Tenemos una paciente que está con cuello cerrado, no dilatado, pero ya hay contracciones. ¿Y cuándo decimos que ya empezó el parto? Tiene que darse unas mini consideraciones que tiene que ver necesariamente dinámica uterina que configure borramiento y dilatación. Si la paciente tiene borramiento de un 50% centralizado del cuello y dinámica uterina de 2 en 10, decimos que ya empezó el parto. Puede que el cuello esté un poquito de 1 centímetro, pero no hay dinámica, ¿no? El cuello está posterior, puede estar dehiscente, todavía no decimos ello. Tiene que conjugarse esos 3 requisitos: dinámica uterina, un cuello centralizado, borrado por lo menos 50%, ¿no? Y que tenga dilatación por lo menos 2 centímetros. Se sucede el primer periodo del parto con borramiento y dilatación hasta cumplir los 10 centímetros, es decir, que ya el cuello desaparece y es la presentación que empieza a bajar. Entre la dilatación de 10 centímetros y la salida del producto es el periodo expulsivo. Y de la salida del producto a que sale la placenta es el periodo de alumbramiento y el 4 periodo del parto, que son las 2 primeras horas después del parto. Entonces, ¿qué pasa en la primera etapa? En la primera etapa, o el primer periodo del parto, están las fases. Fase latente, fase activa, todos lo que ustedes han hecho en las prácticas, que lo saben perfectamente, que hay diferencias entre la nulípara y la multípara. La nulípara demora tal tiempo, por decir 12 horas, que la multípara en ese tiempo dura 2/3 partes, es decir, aproximadamente 8 horas. Que en la segunda etapa hay diferencias también en la nulípara y la multípara. La nulípara puede durar 90 minutos, en cambio en la multípara 60. Es decir, si la presentación es cefálica de vértice, puede llegar de manera normal en una multípara hasta 60. Y en la nulípara a veces uno se escandaliza, pero ¿cómo? Ya está media hora sufriendo la paciente, el bebé debe estar sufriendo. No, es que hay tiempos correspondientes. Nadie es loco de permitir que siga la paciente empujando, que no se haga nada si los latidos se alteran, si la mamá está como toda deshidratada y sin fuerza. No, hay muchas cosas que hacer antes que ello, pero tenemos un periodo límite. En la nulípara, o sea, en la primigesta, de 90 minutos en la segunda etapa, que es el exclusivo, y de 60 minutos en la multípara. Obviamente, que con la ayuda del profesional, el apoyo emocional, el apoyo hidroelectrolítico, etcétera, y posicional, pacientes, la gran mayoría, el 95%, dan antes de sus tiempos. Y la tercera etapa, que es el periodo de alumbramiento, igualmente hay diferencias entre la nulípara y la multípara. Por eso es fundamental que a la hora de tener la historia clínica, de recopilar los datos, es fundamental datos como la paridad, como la edad, como los antecedentes obstétricos, si tiene cesárea anterior o no, si ha tenido partos con bebés grandes, pequeños,
si ha demorado demasiado el parto anterior, si ha tenido complicaciones, si ha habido retención de placenta, no ha habido retención de placenta, si ha habido RPM, no ha habido RPM. O sea, todos esos datos son valiosísimos y cobra suma importancia la anamnesis al ingresar cada paciente. Una paciente nulípara, primigesta, o que haya podido tener algún aborto, ya no sería primigesta, pero es nulípara, que por primera vez llega al parto de un feto de término, probablemente no tenga mucho de antecedentes fundamentales, ¿no? Entonces, en la atención del parto, uno, además de la anamnesis, en el examen físico valora las funciones vitales, valora el estado general, valora si es que hay alguna patología de algún órgano, por decir un tercer ruido, puede haber un ruido vesicular disminuido a nivel pulmonar, puede haber masas tumorales aparte del útero en el abdomen. O sea, nunca confiarse, si bien la mayoría de las pacientes aparentemente vienen solo por el parto, pero nunca confiar en que hemos tenido terribles y penosas sorpresas por solo ver por un tubo el caso de cada paciente. Si el médico no deja de ser médico y evalúa a la paciente de manera integral. Los pacientes que solamente estamos esperando el parto y no sabemos que es una cardiópata. Está por pujar y en pleno pujo tiene un infarto cardíaco y se nos muere los dos, tanto el bebé como la mamá, porque ya no puja la paciente y hasta que llegamos a la cesárea el bebé también se muere. Nos ha ocurrido. A veces vienen los pacientes en expulsivo, vamos, hay que atender el parto, y procedimientos elementales de antecedentes patológicos se nos pasa, ¿no? Y solo con la premura no hay justificación. Nosotros tenemos que ser hábiles, veloces en la captura de los datos, sobre todo los más importantes. Todo lo que hacemos en un primer periodo del parto lo pone en esencia para no estar leyendo todo. Es esencial, además de catalogar a la paciente si tiene condiciones para parto vaginal. Si un feto en presentación pelviana o podálica, pelviana o de nalgas, no es tributario de un parto vaginal, salvo que vean expulsivo ya en las nalgas el corpito se está saliendo, porque saben ustedes el alto riesgo y el miedo de la retención de cabeza última. Como ustedes han podido ver, para que el segundo periodo del parto sea el expulsivo, un bebé nulípara o multípara con presentación cefálica tiene estos tiempos. Si es presentación pelviana no tiene ni 3 ni 5 minutos. Si no sale el bebé, se muere, porque obviamente la cabeza, cuando entra a la pelvis, empieza a presionar el cordón umbilical y no hay circulación. O sea, el bebé solo depende de su reserva respiratoria fetal. 3-5 minutos sin oxígeno, y si no sale, se muere. Entonces, está ya protocolizado que toda paciente feto en presentación pelviana tiene que ser cesárea, por más que tenga una buena pelvis, por más que el bebé sea pequeño, por más que sepamos que no va a haber la retención de cabeza última, pero siempre el tiempo que transcurre en el canal del parto, que puede ser los 2, los 3, los 4, 5 minutos, va a generar hipoxia fetal importante y los bebés salen deprimidos, así de tal manera que a nivel mundial está determinado ello. Algunos sitios todavía permiten, sí, pues, algunos salen bien, pero otros salen mal. Pero si sabemos que la cesárea es digamos, el recurso que nos garantiza que salga en buenas condiciones, ¿por qué tendríamos que negar eso a una paciente? Salvo que tengamos un lugar tan alejado o circunstancias que nos impiden tener un parto por cesárea. Lamentablemente tenemos que atender de la mejor manera el parto vaginal. Les decía en relación al bienestar materno-fetal, si el bebé está con sufrimiento fetal o la madre está con una patología aguda en ese momento, obviamente no es tributario por un parto vaginal, salvo en circunstancias tales que el bebé ya está en expulsivo, ya está por salir, ¿no? Entonces, claro, ahí sí permitimos. Pero si la paciente está mal, el bebé está mal, y todavía demora 2-3 horas que nos falta para el expulsivo, obviamente tenemos que recurrir a una cesárea, porque no está permitido. Vamos a tener problemas si demoramos en eso. Después es importante el partograma de la Organización Mundial de la Salud.
el partograma que nos determina si la curva de dilatación de la paciente está cumpliendo los tiempos correspondientes. Si está demorándose el partograma, o sea, la curva de dilatación se está inclinando a la derecha y transcurre y toca las curvas de alerta y con mayor razón las de acción, es que estamos ante un trabajo de parto prolongado. Algo está deteniendo la velocidad de dilatación y tenemos que reevaluar. Si la causa que está deteniendo la velocidad de dilatación es corregible, se corrige. Por ejemplo, una hipodinamia uterina. Simple, no hay pelvis estrecha, no hay distocia de presentación, no se desenfoca la cabeza fetal, el bebé está en buenas condiciones. Le pongo oxitocina, corrijo las contracciones y empieza nuevamente a haber buena dilatación. Pero si en mi evaluación veo que hay alguna otra circunstancia, tengo que decidir ya, porque las curvas son de alerta, que nos dice algo puede estar pasando, y la de acción, que tenemos que ya decidir qué hacer en ese caso. Respecto a la vejiga, a veces los pacientes vienen con una vejiga llena. Hay que invitarles a que vaya al baño. A veces las señoras no van al baño y tienen una supervejiga que nos va a dilatar el tiempo de dilatación, para la redundancia. Entonces es fundamental no tener como rutina tener que sondear a las pacientes. Pero si una paciente viene ya en expulsiva, ya no hay tiempo o modo de mandarlas al baño, ya el bebé probablemente sea conveniente hacer un sondaje de la vejiga para sacar la orina, que puede generar el empuje de ese globo, puede generar, además de dificultad para el expulsivo, puede generar presión en el piso pélvico y generar después los cistoceles, que son problemas importantes después de pacientes que tienen varios partos. Respecto al tacto vaginal, nosotros hemos tenido un tacto vaginal de inicio, y cuando la paciente ya está en fase activa, tenemos que tener el tacto a razón de cada 2 horas. Si no hay contraindicaciones, ¿cuál es la contraindicación más común y corriente? La RPM, ¿cierto? Entonces, porque claro, más tactos, más posibilidades, encima que hay riesgo de infección por la misma RPM, más los tactos, va a generar mucho más. Pero tenemos que tener un punto medio discriminatorio, porque si algo está sucediendo, por ejemplo, el cordón se está prolapsando y por no hacer tacto demoramos en el diagnóstico, también estamos en el otro extremo. Poner por lo menos cada 3 horas, o cuando hay alteración de los latidos cardíacos, o cuando el líquido amniótico, que aparentemente era claro, se está cambiando de color, tenemos que evaluar necesariamente. Respecto a la ruptura artificial de membranas, es bien sabido que la ruptura artificial de membranas, o que es la amniorexis, es un elemento que ayuda en 2 circunstancias. Cuando hay duda respecto a si el líquido es verde o no es verde, indicativo que el líquido meconial puede estar en relación a hipoxia fetal, o cuando queremos apurar la dinámica sin poner más oxitocina. Está demostrado que el solo hecho de romper las bolsas aumenta la actividad uterina y aumenta la velocidad de dilatación cervical. Pero hay que saberlo hacer, ¿no? ¿En qué momento? En el momento en que haya imposibilidad de que prolapse el cordón. Vale decir, si yo tengo una cabeza alta, en -3, en -4, viene la contracción uterina, no baja la cabeza, pero sí abomba tremendamente la bolsa de las aguas. Si yo rompo en ese momento, va a salir buena cantidad de líquido y probablemente por ahí se escape el cordón umbilical. No conviene. Tiene que estar la cabeza por lo menos insinuada, descendida, mejor si está encajada, que me da la seguridad de que por más que haga la amniorexis, no va a escapar el cordón por alguno de los obstáculos. Eso es fundamental. Nunca hacer el RAM en presentaciones altas, salvo en ciertas circunstancias,
¿no? Donde uno se lleva el riesgo del prolapso del cordón, pero yo tengo listo una sala de operación. Entiéndase que el prolapso del cordón es una emergencia absoluta. Si yo me demoro, la cabeza empuja, presiona el cordón contra la pelvis materna, hay bloqueo de la circulación funicular y eventual muerte en 3, 4, 5 minutos. Cuando tenemos eso, nosotros ¿qué hacemos? Inmediatamente hacemos un tacto, empujamos la cabeza, luchamos contra el útero que le empuja, nosotros con los dedos empujamos la presentación y está el cordón ahí latiendo al lado de nosotros, está latiendo ahí el cordón. Y así tenemos que ir hasta sala de operaciones. La camilla, nos subimos a la camilla, ustedes han visto esas series de televisión de atenciones médicas, se sube a la camilla, el que está ahí dando RCP, en este caso nosotros nos subimos a la camilla ahí con la madre con piernas abiertas ahí con esto, y que nos lleven a nosotros más hasta sala de operaciones y tenemos que estar hasta que ponga la anestesia, hasta que corte, y cuando recién salga hay una persona que está justamente sosteniendo que la presentación presione el cordón colapsado. Respecto a la deambulación, también hay preguntas al respecto en el momento del parto. ¿Es preferible la deambulación? Hay señoras que están ahí presas, amarradas. No, no te levantes. Estás con el suero. No te puedo controlar. Para escuchar los latidos tienes que estar echada. Eso es malo porque la deambulación encima que mitiga el dolor, posibilita que haya mejor dinámica uterina y por cuestión de gravedad avance más rápido el parto. Respecto a la ingesta de alimentos líquidos, es recomendable sí agua azucarada, pero no alimentos, ante la posibilidad de que se nos complique el parto y tengamos que hacer una cesárea de emergencia. Y ahí vomita la paciente lo que ha comido, lo que le hemos dado, y eventualmente puede haber una neumonía por aspiración, que eso es bastante grave. Entonces mejor agüita, máximo agüita, y aún incluso si no es mucho pedirle a la paciente, mejor que se abstenga de tener ingestas ante esa eventualidad. Sobre todo eso lo hacemos en hospitalización, porque cualquiera de las pacientes que aparentemente están yendo bien, alguna se complica y resulta que se ha tomado medio plato de almuerzo. ¿Qué hacemos? Es un problema. Entonces, le estamos dando un método por mí endovenoso. Estamos tratando de atender a la paciente, estar muy atentos a la paciente que vomite, estar rápidamente volteando de costado, y aún así se nos complica. Respecto a la administración de vía, unos dicen que no, que sí, que al tener una vía la estás limitando en su movilidad. Sí es mejor poner una vía, no importa que esté con su poste ahí caminando, es mejor una vía porque ante una emergencia y no tenga vía, probablemente no puedan encontrar una vía. ¿Les ha ocurrido? No, ya la señora está bien, no te preocupes, ya primero atender el parto. Viene el parto, sale el bebé y empieza una hemorragia profusa. Ponle la vía, no le pusiste, y no encuentran la vía, porque la paciente se está chocando, está hipotensándose y no le encuentran la vía. Y es un problema serio. Tenemos que llamar a emergencias del mismo hospital, a llamar a alguien que sepa catéter central, porque no encontramos, hasta que hagamos una flebotomía, etcétera, viene y le pone un catéter central y estamos administrando líquidos a una paciente que se está chocando. Entonces, siempre mejor es una vía, estén en posta, en lo que sea, en cualquier sitio, mejor una vía, porque la circunstancia de una hemorragia se da sobre todo en cualquier momento, pero principalmente después que sale el producto. La famosa hemorragia postparto, que es la primera causa de muerte materna en nuestra patria y en países del tercer mundo. Es una vergüenza, pero así ocurre. En el primer mundo no, pues es raro. Y básicamente todas esas decisiones y el hecho de que nosotros estemos en la cola respecto a cifras es culpa esencial y principalmente de los médicos. No echemos la culpa al político, no echemos la culpa a los
a los hospitales o a los directores. Esencialmente es nuestra culpa. Nosotros tenemos capacidad de decisión muchas veces y podemos presionar para que las autoridades y todo nos pongan todo lo necesario. Y si yo soy responsable de una circunscripción médica periférica, igualmente me puedo tirar la pera, rascarme y irme a estudiar para el residentado y me interesa un comino que ocurra en mi lugar de serums. O puedo presionar para que se me equipe de la mejor manera, como hay serumistas para bajarse el sombrero, que hacen un antes y un después cuando están ellos en su centro, que equipan súper bien su posta en todo sentido, no solo en cuestiones económicas, es tener la conciencia de querer hacer algo, ¿no? Porque eso lo hacen normalmente en otros países. En nuestro país no se interesa. Respecto a la hemorragia postparto, qué bonito es tener un bebé que incluso la mamá atiende su propio parto. Están viendo ustedes acá, la misma mamá está atendiendo su bebé. Eso es una cosa especial. Eso no va a tener ni un hospital, ni una posta, ni un centro de salud. Solo en algunas clínicas. ¿Y por qué solo en las clínicas? Eso depende del médico. El médico decide, dispone, usted hágalo. La señora se olvida de su parto, su dolor, de todo, se olvida y atiende a su bebé. Y ella misma se lo está sacando y ella misma se lo pone al pecho. ¿No? Se olvida de que le está doliendo la episiotomía, que le está... Nada, ella es su bebé. Y el bebé también, igual. Está llorando, al escuchar nuevamente el calor materno y los latidos de la madre, se tranquiliza y no está llorando. Por eso es fundamental saber atender el parto en las mejores condiciones para que el bebé salga bien. Ustedes ya saben qué es el mecanismo del parto, ¿no? Acomodación al estrecho superior, descenso y encaje, rotación interna, extensión, oranación, expulsión, rotación externa, parto de hombro anterior, hombro posterior, según sea derecha o izquierda, están las rotaciones en horario, antihorario en relación a la rotación interna y la rotación externa. Eso ya lo han hecho bastantes veces en prácticas. Lo importante es, claro, hacer. No va a pedir la mano, no te levanten la mano quien ha tenido un parto. Probablemente no haya levante. ¿O sí? ¿Alguien ha tenido un parto? Bueno, quien lo ha tenido no se quiere ser visible. Bueno, yo sin saber leer ni escribir, ya tiene el parto, me dice mi tutor. No, doctor, yo no sé, no he leído todavía. Nada, atiende o te jalo. Tener que ahí está. Me pone la manito acá, yo temblando, sudando, la manito acá, etc. Claro, esa no es la manera, porque yo ni sabía qué estaba haciendo, me estaba muriendo de vergüenza, de miedo, y no sabía qué hacer. Pero el entender de que hasta el policía tiene, no es por decir menos, cualquier transeúnte puede atender a una paciente, y mejor si tiene la cultura mínima para saber atender en un lugar seguro, ¿no? Que salve el bebé, se le limpia las secreciones que le permitan respirar. ¿Qué se retira primero? ¿Las secreciones de la boca o de la nariz? Es una cuestión básica. A veces uno no piensa en eso. Pero apenas entra la bocanada de aire, la secreción de la boca es lo primero que se entra. Si yo primero limpio la nariz, estimulo que el bebé se expire todo lo que tenga en la boca. Primero la boca como una gasita limpia, y después la nariz. Muchos bebés están perfectamente normales en la barriga, están saliendo tan normales y se complican justo en el momento de la salida. ¿Por qué? Porque siempre hay líquido en la boca. En tanto no haya inspiración, ese líquido no hace problemas. Pero apenas se viene la inspiración, todo ese líquido de la boca se va a los pulmones. Si bien intrauterinamente hay líquido en los pulmones, ¿no? Hay el líquido amniótico, también está en los pulmones. Es más, el líquido amniótico tiene un montón de sustancias de crecimiento que posibilitan que el pulmón
se diferencie y madure, pero al momento del parto, con contracción y contracción, el bebito va expulsando progresivamente, y sobre todo en el parto, a diferencia de la cesárea, ¿no? Progresivamente va habiendo una expulsión progresiva de esos líquidos, de tal manera que solo queda en la boca. Entonces, al momento de salir el bebé, yo limpio los líquidos que hay en la boca, con mayor razón si hay meconio, y después la naricita, ¿no? Por eso hay unas bombillas, ¿no?, que aspiran al vacío. Inmediatamente sale la cabeza, que todavía no ha empezado la primera inspiración, le limpio la boquita, la nariz, y empiezo a sacar el hombro anterior, y ya viene la primera inspiración. Ahora, si hay líquido verde, si los latidos están bajos, si el bebé está deprimido, tenemos que sacarlo rápido. A veces tenemos que ser un poco glicélara, que está contraindicado, pero necesitamos sacar al bebé pronto, ¿no? Sale el bebé y cortamos el cordón inmediatamente para que sea atendido por el pediatra. Bien. El exclusivo es más o menos lo que he mencionado, ¿no? Máximo 2 horas en la multípara o 1 hora en la multípara. Respecto a la evacuación de la vejiga, ya hemos conversado. La posición de la paciente es la más confortable para ella. A veces la posición ginecológica no es la más confortable. Probablemente estando sentada. Y muchas mujeres en nuestra sierra, en nuestra selva, dan a luz sentadas, como si tuvieran que hacer reposición, pero en ese caso, ¿por qué? Porque la prensa abdominal está más reforzada con esa posición, están más cómodas, y ellas con sus manos llegan con mayor facilidad para poder atender a su bebé. Es mejor si hay personas que le ayuden, pero ella misma pudiera atenderse sola de cuclillas. El monitoreo no perder en el expulsivo, hay una dinámica intensa, y el monitoreo puede estar comprometiéndose y nos dé la pauta de cuánto de permitir la duración del periodo expulsivo. Si los latidos están menos de 100, tenemos que apurar. Puede estar 100 por un DIPS 1, 100, pero después se va la contracción y sube 120, 130, no nos preocupamos. Pero si viene una contracción que está en 80, 70, se va la contracción, está en 100, 70, 80, ese bebé está mal. Tenemos que sacarlo pronto. Tal vez empujando un poco, tal vez ayudando a la rotación interna. Los huesitos del cráneo fetal están un poco cabalgados, que nos permite tener una cejita, una ceja, un borde de apoyo para el dedo y rotar en el sentido correspondiente. Si es en posición izquierda, para hacer la rotación antihoraria y que se posicione en occipito púbica. Si no está en occipito púbica, no avanza. Entonces entra el tacto y está en occipito izquierda anterior. Pues el bebé está mal, quiero sacarlo pronto. Viene una contracción y le empujo antihorariamente en ese bordecito porque se ponga en occipito púbica y salga rápido. En las posiciones posteriores, ahí sí viene la complicación. Si tenemos bebé si no tenemos la cesárea inmediata, tenemos que ayudar a hacer la rotación pues larga de 145 grados. En cada pujo podemos ayudar hasta digamos 45 grados, saltando la bijuela 90 y rápido, en lo posible sacar. Esa es una ayuda que hace el médico, solo el médico, no lo hace el policía, no lo hace el bombero, no lo hace el taxista, el médico sabe cómo, con su palpación y dónde está el foco de máxima frustración, ve si el bebé está vivo o muerto. Y a la vez se da cuenta si está en posición izquierda o derecha, y en función de eso sabe cómo hacer la rotación interna. ¿Qué es lo que demora más? La rotación interna, ¿no? Porque si está en occipito posterior, izquierda o derecha, tiene que rotar 145 grados. Entonces tenemos que ayudar en ese sentido a la paciente, ya sea rotar en las posiciones derechas, rotar en sentido horario, y en las situaciones izquierdas en sentido antihorario. Después, el parto de la cabeza fetal, la protección del perineo. La protección del perineo es fundamental para evitar en lo posible la episio rápida. La episiotomía o el corte
en el periné no es deseable, porque produce vaginismo, dolor, infección, siempre produce morbilidad, que puede ser importante, que puede ser, incluso puede llegar la misma episiotomía a hacer un desgarro hasta el ano, si es que no se sabe atender. La idea es que aún siendo primigesta, pudiéramos evitar la episiotomía. Antes había el adagio de decir, primigesta tenemos que hacer episiotomía, porque es más difícil, es más duro el tejido, etc. No, es posible, con un poquito de masajes con los dedos, ayudar en el reblandecimiento. Uno dice que no, se está edematizando, no, pero eso ayuda a que se relaje, se estire un poco, se ayude, ¿no? Y finalmente se puede atender el baño, conteniendo, justamente disminuyendo la tensión en el punto de ruptura inminente, en el punto de disrupción o desgarro inminente. Sobre todo en la horquilla, cuando va a desgarrarse, se vuelve blanco, o sea, sin sangre, y está a punto de desgarrar. Nosotros tenemos que traccionar el tejido periférico para juntar y disminuir esa tensión. ¿Es posible? Sí es posible en buena parte de casos. Si no es posible, por lo menos el desgarro va a ser menor. Siempre hay que hacer la protección del períneo. Si será la episiotomía, que sea la menor posible, la suficientemente necesaria para que salga de la cabeza del bebé. Si un bebé está en sufrimiento y necesitamos que salga pronto, probablemente sí está justificada una episiotomía amplia para que salga el bebé porque está en malas condiciones. A veces hemos tenido bebés que están con 30, 20, tú lo escuchas, yo no lo escucho, es el latido de la madre, no, saquemos rápido, una episiotomía, no sale, otra episiotomía, la misma paciente, una episiotomía y otra episiotomía para que salga el bebé pronto. Pero una vez hemos tenido bebés con que el pediatra decía, no, si no hay latidos, pero haz después la reanimación y empiezan los latidos, ¿no? Eso depende mucho de las actitudes sobre los profesionales que atienden a un parto. La rotación externa, la rotación de la madre, el secado es fundamental, ¿no? El bebé sale con un líquido caliente, bañado de líquido caliente, y se va a enfriar rápidamente. Tenemos que hacer el secado correspondiente para evitar problemas de la baja temperatura en el bebé. La ligadura del cordón. Sale el bebé, y si el bebé está mal, tenemos que cortar inmediatamente el cordón. A veces el bebé tiene una tesitura de cordón, le tenemos que sacar rápidamente para que salga el cuerpecito, pero a veces está tan ajustado, y es la causa del sufrimiento del bebé, que tenemos que pinzar ahí, meter la mano, los dos dedos, meter las pinzas y una tijera entre los dos, desenroscar y sacar al bebé pronto y poder entregar al pediatra. Hemos tenido varios casos en los cuales algunos se nos han muerto. Ya viene expulsivo, empieza el problema de los latidos, empuja, ya no hay posibilidad de cesárea, a empujar sale el bebé morado, sin latidos, todo ahí, triple circular de cordón, maniobras, y lamentablemente ya no recuperamos. Pero en esos casos que sí es recuperable, pues igual tenemos que hacer todo, apurarnos en el corte del cordón, el pinzado del cordón. Pero a veces el bebito sale bien, no a veces, la mayoría de veces, sale bien, ¿y qué hacemos? ¿Cortamos inmediatamente o nos demoramos? Depende, ¿no? Depende, porque si la paciente empieza a sangrar inmediatamente, entenderán ustedes que hay una hemorragia postparto, sale el bebé y empieza a sangrar inmediatamente, tenemos que cortar rápidamente y entregar. Pero si nos permite la situación a esperar 30 segundos, 1 minuto, hasta 2 minutos, lo hacemos en favor de que pase más o se retenga más sangre a nivel del lado fetal y disminuya la posibilidad de anemia. Es fácil corregir una lo contrario de anemia, ¿qué es? Es más fácil corregir porque le hacemos una sanguínea al bebé y ya lo corregimos. Pero corregir una anemia es mucho más complicado, más tiempo. Y eso es uno de los parámetros de nuestra razón de ser país tercermundista, ¿no? Si imaginan ustedes
por culpa de nosotros, uno tiene 70% de anemia infantil. Esa es culpa médica. Echamos la culpa que no tenemos plata, que no nos dan plata, que no nos dan... Eso es mentira. Países más pobres que nosotros no tienen esas tasas, básicamente por acción médica. El médico discurre, hace su programación, ha aprendido a hacer planificación médica, ha hecho dirección, ha hecho administración. Si ustedes sustentan ello, ¿quién les puede decir que no? Si es para nuestros niños. Pues somos nosotros los principales causantes de esas terribles cifras. No se olviden de la identificación, sea como sea la circunstancia de emergencia, alguien tiene que estar atento a la identificación. ¿Se imaginan que esta circunstancia ocurre en una sala de partos como en el Honorio Delgado? ¿Quién ha hecho prácticas ahí? Hay como 3, 4, 5 salas de mesas de partos, y ahí por el apuro de atender a una y a otra, se mezclan los papeles, se mezclan las tarjetas, se mezclan los collares, se mezclan todo, y tenemos problemas, como ustedes han visto en la televisión, cosas terribles, ¿no? Están criando bebés que no son de ellos. Pónganse en el caso de ustedes, que tengan un bebé que estén criando, que no sea suyo, ¿no? Muchos de esos no se sabe nada, ¿no? ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando van a hacer un examen de sangre, no cuadra, el grupo sanguíneo no cuadra, no puedo ver contigo, tú eres O, yo soy O, y el bebé es A, no cuadra. Y ahí empieza a jalar la pitita. ¿Qué pasó? No, pero sí nuestro bebé, hemos dado en tal sitio. Ya empieza la identificación, ¿no? Igualmente es el cuidado de la parte técnica. Cuando se atienden, no solamente están ustedes, está la obstetriz, está la enfermera, está el neonatólogo, está el técnico de obstetricia, está el técnico de enfermería. O en una posta nomás, hay técnicos, y están atendiendo, y todos quieren participar de la buena nueva, ¿no? Todos quieren saber, afuera de la familia dicen, ¿es hombre o mujer? Saben que ha salido por ecografía, hombrecitos, pero la buena nueva tiene una carga especial. Por más que le han dicho que todo el tiempo la ecografía es hombrecito, la buena nueva es importante. Y que le digan que es mujercita. A ver cómo reacciona el papá, la mamá, el familiar. Pero bueno, eso ha ocurrido. ¿Qué es? Ah, sí, ha nacido una hermosa niña. Pero en las ecografías se decía que era varoncito. Y la técnica no sabe qué decir. Mejor que espere que el neonatólogo le diga. Y el neonatólogo se demora. Y el ginecólogo también se está demorando porque está haciendo la episiotomía. Ah, ¿por qué se están demorando? Algo está pasando. Sí, efectivamente es una niña. No, la han cambiado porque le han dicho que todo el embarazo era un varoncito y nos daba una niña. Lo han cambiado. ¿Por qué no han salido inmediatamente? Es un problema. O sea, tienen que tener mucho cuidado en la secuencia, en los papeles, en los roles. Porque la familia que está afuera esperando está con muchas ideas en la cabeza. Ustedes tienen que saber manejar ello. Ahorita en los hospitales hay por lo menos 2 o 3 juicios en relación a eso. Una señora le han dicho que era embarazo doble. Doble. A la hora y hora, solo le entrada un bebé. ¿Qué piensan? Pues eso fue porque se están robando un bebé. Si le dicen que es hombre y sale mujer, sino que muchas veces hay una ecografía que dice que es hombre, ¿sí? Pero se le dice, no, con cierta seguridad. Pero le ponen en el informe algo, ya me han dicho que es hombre. A la siguiente no ponen nada. Nadie se quiere comprometer en si es hombre o mujer. Pero ya, la paciente ya tiene una información de alguien que dice que es hombre.
Hacen toda la ecografía y la señora dice, pues son. Si los otros no me han dicho nada, es que son. Y sale mujer y ahí no. Cuando sale, le dicen mujercita, mujercita, y sale hombre, no hacen problema. ¿Por qué será? Bien, entonces, todo ello, como hemos mencionado, ahora la distosia de hombros. Esto es una emergencia de la sala de partos. Que se quede el hombro, se atraque porque no pasa el pubis, y no sale, y el bebé ya empieza, como tiene ya la cabeza afuera, empieza a tener estímulo de inspiración, pero necesita o ya está inspirando, pero no es posible porque el resto del cuerpo está lento, empieza a haber una hipoxia relativa, en el tiempo puede matar al bebé. Entonces se necesita corregir la distosia de hombros. ¿Cuándo ocurre ello? Cuando ha habido un mal cálculo del tamaño fetal, ¿no? Entiéndase que a medida que el bebé va creciendo, la cabeza crece también, puede ser un cabezoncito, pero no es tanto. Es el hombro que sigue creciendo, y produce esta distosia de hombro. ¿Cómo nosotros tenemos que prevenir eso? Haciendo el famoso simulacro de distosia de hombros. Cuando les ocurre una distosia de hombros es fatal, hay que hacer varios pasos. Pero si yo no lo sé y tengo un parto normal, fácil, hago el simulacro de distosia de hombros. Y cuando me diga la verdadera distosia de hombros, voy a saber qué hacer. ¿En qué consiste? En que la pierna de la madre, las piernas que están en posición ginecológica, las tengo que hiperflexionar por encima, flexionar. Eso me cambia la orientación del pubis, me hace más horizontal al elevar. ¿Y quién me levanta las piernas y me las flexiona? Es una persona por este lado y esta otra persona por este lado, ¿sí? Y entonces, además, con una mano de un lado yo levanto la pierna, la flexiono, y con la otra empujo el hombro por encima del pubis, hacia abajo, ¿sí? Y la otra persona que también está extendiendo la otra pierna empuja el fondo uterino. O sea, sincrónicamente, si yo empujo el hombro hacia abajo y la otra persona empuja el fondo, va a posibilitar que salga el hombro. O sea, son 3 personas que ingresan a la distosia de hombro. Quien atiende y está sacando, y las 2 personas que están a ambos lados. Uno que aprieta el suprapubis y otra empuja el fondo. Porque es una situación dramática realmente. Eso nos ha muerto también por no hacer esto. Con esta política del simulacro ya todo el mundo sabe. O sea, la técnica, no saben añadir nada de partos, pero ya se le dice, tú tienes que hacer esto. Y ahí está, levantando la pierna y empujando el suprapubis o empujando el fondo. Alumbramiento. El alumbramiento es fundamental. El alumbramiento dirigido evita en gran parte la hemorragia postparto. Esto es fundamental. Cuando sale el bebé y el médico puede estar apurado, etcétera, y quieren jalar la placenta y sacarla rápidamente, producen dos complicaciones. Puede haber la inversión uterina, que es fatal, grave, porque no espera que se desprenda la placenta, jala y se viene todo. Y la otra es la hemorragia postparto. La hemorragia postparto tiene que conducirse, tiene que seguirse, tiene que ser con alumbramiento dirigido. ¿Qué significa? Que yo prevengo, antes de sacar la placenta, prevengo que el útero esté contraído. No sé si me explico. Después de que sale el bebé,
el útero está fofo, quiere contraerse, pero no a la velocidad correspondiente. Si yo saco la placenta, el útero está fofo y se llena de sangre y empieza a sangrar. Pero si yo espero progresivamente que la placenta no salga, pero el útero se contraiga antes, progresivamente se está contrayendo el útero y sale la placenta, ya no hay sangrado, el sangrado es mínimo. Ese detalle es el alumbramiento dirigido. ¿Con qué lo hago? Con oxitocina. Con mayor razón si la paciente tiene factores de riesgo: embarazo doble, un feto grande, polihidramios, paciente que tiene diabetes. Perdón, aló, música, estoy en 10. Gracias. Gracias. Ya, gracias. Ya, listo. Bien. Entonces, lo que sirve bastante es el alumbramiento dirigido y la maniobra de Brandt-Andrews. ¿Qué es la maniobra de Brandt-Andrews? Es la facilitación del desprendimiento de la placenta. ¿Por qué se demora el alumbramiento? ¿Por qué alguien jala porque está desesperado por el tiempo y se lleva el fondo del útero y se invierte? Porque no facilita el desprendimiento. Entonces, el útero está duro, contraído, tiene la placenta dentro. Si yo empiezo a empujar antero posteriormente contra la columna, ese útero se va a tener huellas, se va a volver fofo y va a haber zonas de desprendimiento. Y finalmente desprende en buena cantidad y ya progresivamente, más el alumbramiento dirigido, va a poder salir la placenta. Esas dos maniobras son importantes. Fundamentalmente el alumbramiento dirigido con oxitocina. Sea un parto normal, sea de lo más tranquilo, siempre pongan oxitocina a la paciente, siempre. Que no tengo, que no, y que sí, pues. La suerte te dice, sí, se contrajo solito, no pasó nada, perfecto. Pero son más los casos de hemorragia posparto de pacientes aparentemente normales, sin factores de riesgo, que tienen la hemorragia posparto. En una paciente que tiene factores de riesgo, un feto grande, polihidramios, trabajo de parto, ya yo estoy prevenido, ya yo sé, eso es cuestión básica que todos sabemos. Pero los pacientes que están aparentemente yendo normal, tranquilos, etc., esa es la que me descuidé y me hace la hemorragia posparto. Todas mejor, todas. Oxitocina. ¿Cómo pueden poner la oxitocina? Una ampolla de 10 en el frasco. La vía que tiene. Y si no tiene la vía por X razón, etc., cargan la ampolla de oxitocina de 10 y la ponen intramuscular. Intramuscular. Con eso están haciendo bastante después de que sale el bebé. Uno dice, no, se va a encarcelar la placenta, se va a retener y después tenemos que hacer extracción manual de placenta. La oxitocina tiene una propiedad importante respecto a los otros oxitófilos. Respeta la triple gradiente descendente. Es decir, se contrae poderosamente en el fondo, demora más la contracción en el fondo y la dirección es del fondo hacia el cuello. Eso facilita, posibilita que la placenta también se vaya. Pero si yo le pongo una ergometrina, ahí sí me va a encarcelar la placenta. Oxitocina. Una vez que ya yo sé que ha desprendido y ya está descendiendo, ahí le pongo la ergometrina, una ampolla en la otra nalga. Entonces, ahí ya no hay peligro de que se encarcele la placenta porque ya está saliendo y la placenta se está contrayendo en base a la oxitocina, pero la oxitocina tiene un tiempo de vida media corto. En tal sentido, yo tengo que poner la ergometrina que me cierra todo el útero. Y así tengo redondo el resultado de escaso sangrado. Pero la oxitocina es fundamental. La maniobra de Brandt-Andrews, empujar para facilitar el desprendimiento, y con la oxitocina ese útero se va a contraer y el espacio que queda para que haya hematoma retroplacentario es mínimo, que lo hay siempre. Pero si no hay el alumbramiento dirigido, si no hay la maniobra de Brandt-Andrews, ese espacio de hematoma retroplacentario va a ser abundante y es causa de la hemorragia postparto. Y la hemorragia postparta
en su gran mayoría es mortal. O sea, ¿qué van a hacer si sangra 1 litro, litro y medio en unos 5 minutos? Litro y medio. ¿Qué hacer? ¿No? Haces masaje, pones ergometrina, todo. Pero en tanto el útero esté fofo, todo lo que hagas va a demorar su tiempo y en tanto sigue perdiendo. Mismo Hospital Nacional hemos tenido muertes por hemorragia postparto. ¿Qué será en una posta? ¿Qué será en el parto domiciliario? El cuarto periodo del parto, que ahí donde entendemos y nos damos cuenta de la hemorragia postparto por atonía, ya sea en parto normal y con mayor razón en poscesáneo. Atenciones del parto en instituciones especiales, ¿no? Hay señoras que dicen, no, quiero dar parto en mi tina, me hago tibiecita en mi casa. A veces convencen a algún médico que los atiende. Pero tiene relajación de esfínter y la tiene sangrando. En pacientes que tienen una colpoplastía anterior, obviamente se tiene que decir que se va a malograr la cirugía y tenemos que volver a operar. Y tenemos que tener la certeza de que el bebé no viene con alguna complicación. Por eso es fundamental la evaluación previa. Por lo menos, si no hay una macrocefalia, si no hay alguna malformación que pueda valorar todo plan de parto que podamos tener, obviamente. Las episiotomías y los desgarros correspondientes. El desgarro de 4º grado es incluso que desgarra la mucosa rectal. Obviamente, usted está en su posta. ¿Qué hacer? No es difícil repararlo, es escandaloso, etc. Pero si uno respeta su anatomía, sus planitos, y tiene su vitril 3 ceros, tiene su crómico 0 y 1, lo puede reparar. Pues claro, hablar es fácil, ¿no? Entender ese caso, pero entiéndase que si ustedes lo dejan así, se queda con incontinencia fecal. En África, que hay países que están peor que nosotros, un montón de pacientes con incontinencia fecal, porque dan a luz ahí, ella solita se tiene, sale el bebé, sale todo embarradito y todo desgarrado, y la paciente por vergüenza y por otro va y no saben arreglarlo, se quedan incontinentes y es terrible. Aquí felizmente es poco, pero hemos tenido casos en que tenemos que arreglar. Pacientes que han tenido su parto en la casa, en el campo, en otros sitios, pero van después de 1 mes, 2 meses que ya no pueden soportar porque tienen que hacer un esfuerzo tremendo de juntar las nalgas para que no se les salgan constantemente las heces, y ya pues, ya no soportan eso y tienen que venir a hacerse la corrección correspondiente. Pero es mucho más sencillo y fácil hacerlo de manera aguda, en el momento. Ok, si tuvieran alguna pregunta, si no, les agradezco. Muchas gracias.